charlamos de cultura y de nuestra identidad. Sean todos bienvenidos a la charla 204, Democracia Real, Directa y Horizontal. Nuestro invitado esta mañana es Guillermo Prieto, un ciudadano comprometido con el análisis y la reflexión sobre uno de los desafíos más importantes de nuestra vida pública, la corrupción. Durante varios años ha estudiado este fenómeno no solamente desde sus múltiples consecuencias económicas, políticas y sociales, sino sobre todo desde su origen estructural. Su interés se ha centrado en comprender cómo se construyen los sistemas que favorecen la corrupción y qué transformaciones son necesarias para fortalecer una democracia más participativa, transparente y cercana a la ciudadanía. Convencido de que los grandes cambios comienzan con la participación de las personas, Guillermo Prieto propone abrir un diálogo sobre nuevas formas de organización democrática donde la corresponsabilidad ciudadana, la participación directa y la construcción colectiva ocupen un lugar central. En el espíritu de estas charlas, que buscan generar pensamientos críticos y fortalecer nuestra identidad cívica y cultural, hoy tendremos la oportunidad de dialogar sobre uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Recibamos con un fuerte aplauso a Guillermo Prieto, que estará aquí conversando. Muchas gracias por estar aquí, Guillermo. Muy buenos días a todos. El tema que nos trae el día de hoy, creo yo que en estos momentos el tema más importante, es el fundamento, dado que hemos visto al paso de los años que la corrupción, en vez de menguar, avanza, pero de formas ya cínicas, de formas que son violentas. Entonces, yo he estado estudiando mucho este tema y he llegado a una conclusión, que la corrupción es sistemática, es sistémica, corre por las reglas de y es la intención de las palabras. Entonces, democracia representativa es como decir partido revolucionario institucional. No se puede ser revolucionario sin institucional. Entonces, la democracia igualmente no puede ser representativa porque no se puede representar. Es imposible representar la democracia. Para representarnos tenemos nosotros que participar. Máxime cuando los que se dicen y juran representarnos están todo el tiempo de espaldas. Entonces esto genera por fuerza quien no entra en este juego es rechazado y por eso muchos empresarios les da miedo hablar de democracia, les da miedo de hablar de los orígenes de la corrupción, porque tienen miedo a ser auditados, tienen miedo a no participar del presupuesto. Entonces, creo yo que la única forma de que la democracia sea real es votando los ciudadanos las obras, que es donde los políticos son obligados, vamos a decir. Vamos a ver desde el punto de vista positivo. Los políticos no es que sean corruptos, dándoles el beneficio de la duda. Los políticos son obligados a corromperse, y si no, no entran en ese círculo. Entonces, en el caso de los partidos, nosotros vemos que los partidos son estructuras pandilleriles, en las cuales el que escala, el que sube la escalera, tiene que dejar ser pisado, si no, no puede escalar. Entonces, el problema de la política que surge del sistema de partidos
es que todos los políticos son seleccionados por su capacidad de ser serviles. Bueno, por esa razón vemos que la corrupción crece y crece, pero en formas violentas. Entonces, mi propuesta es votar las obras, que es donde reciben mochada los políticos, que son obligados a hacerlo. Votar las leyes, donde los diputados y los legisladores son obligados a votar determinadas leyes que generalmente en el 99% de los casos esas leyes siempre son a favor de ellos y en contra de nosotros. Entonces, por eso mi propuesta es una democracia directa, que en la actualidad ya puede ser posible porque ya contamos con la Internet. Desde el momento que contamos con la Internet y contamos con tecnologías, por ejemplo, como la cadena de bloques, el blockchain famoso, que es un método de contabilidad inexpugnable, tan inexpugnable que dicen que el blockchain va a hacer desaparecer incluso a los notarios, porque va a ser un elemento de fe electrónico y que no puede fallar. Entonces, mi propuesta, insisto, es no cambiar nada, no quitar el sistema, sino que solamente se permita que la sociedad, por medio de las redes, por medio del Internet, pueda votar sus obras y sus leyes, que es de donde surge todo el problema. No sé si alguien tenga alguna duda, si alguien quiera hacer alguna pregunta, me gustaría mucho responder a sus cuestionamientos, porque he encontrado que la mayoría de la gente está casada con la idea de tener un tutor, un albacea, cuando el Código Civil nos dice que solamente quienes están en estado de interdicción necesitan tutor, necesitan albacea, y nosotros cuando votamos siempre con la esperanza chespiritiana de quién podrá salvarnos, y eso es imposible. Nadie nos ha venido a salvar, a nadie le interesa venirnos a salvar, nadie tiene la capacidad de salvarnos. Nosotros exigimos de los políticos, les damos una carta en blanco, les damos una patente de corso, de que hagan lo que ellos quieran, y eso no es representatividad. Ellos usurpan la representatividad, la suplantan y luego la venden. Entonces, el hecho de que nosotros podamos votar las obras y podamos votar las leyes, yo he hablado con muchos políticos, yo les digo, esto los salva a ustedes de ser amenazados, ustedes y sus familias, y les salva de que se maten entre ustedes, porque ya ven que los políticos, a como es la política, se matan entre ellos, y eso pues es una consecuencia, no es la más grave porque ocurre entre ellos nada más, sino que impacta en la vida y en la sana convivencia que debiésemos tener. Entonces, por esa razón, yo insisto que la democracia es indispensable, no solamente necesaria. No se puede vivir sin democracia. Cuando no hay democracia, otras fuerzas ocupan ese espacio. ¿Qué fuerzas ocupan ese espacio? Pues las que tienen más poder económico, más poder militar, más poder político, que casualmente van de la mano. Nosotros, con nuestro voto, fíjense muy bien, estamos promoviendo las masacres a nivel mundial, porque el poder que otorga el voto no más es para los políticos, sino para los que se benefician al final de la cadena, que son, pues ya sabemos quiénes, la banca central,
global, globalista, colectivista, exterminista, extractivista. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué papel tienen socialmente las personas que, por ejemplo, no deciden ir a votar? Pues tienen el mismo papel que los que votan, porque el voto nunca funciona. El voto lo único que hace es prolongar la agonía esperando de que llegue un bueno, y ese bueno nunca llega. Entonces, quienes no votan es porque no creen en el sistema. Quienes votan tienen la esperanza que las estadísticas eliminan esa esperanza. Nosotros jamás hemos encontrado a un representante electo o no electo que haya sido consciente y congruente con sus promesas. La mayoría de los políticos o son por acción o por omisión, son cómplices de un sistema mundial, porque en todo el mundo, en todos los países hay corrupción, porque en todos los países o en la gran mayoría existe la trampa, la inteligente, infalible trampa que se llama democracia representativa, que nunca ha sido democracia y nunca nos ha representado, nunca va a poder ser democracia, nunca nos va a poder representar. Por lo que les digo, porque quien detenta poder concentrado es inmediatamente cooptado por quien tiene el poder superior. El blockchain es lo que se usa en las criptomonedas, que surgió junto con el Bitcoin. Es una cadena de bloques. Imaginemos que es un tren que tiene varios vagones, y esos vagones siempre se están armando. Cuando se termina de armar un vagón, se cierra, se continúa con el otro, y eso, en el caso de los bitcoins, eso hace que uno que se dedica a la minería y que se dedica a cerrar bloques, que son conjuntos de datos que son prácticamente inviolables, pero auditables, se pueden revisar. Si yo hago una operación o una información y la guardo en el blockchain, va a quedar grabada como lo que les llamaban antes el libro continental de los seguros, que nacieron en Lloyd's. En este libro se apuntaba reglón por reglón un riesgo, en la fecha, la hora, y no se pueden intercalar renglones. Eso se hacía mecánicamente. Ahora eso ya se puede hacer mucho más rápido y mucho más accesible, teniendo obviamente la clave para entrar, si es una información secreta o si no es secreta, pues cualquier persona la puede consultar. Entonces tenemos la ventaja con esta cadena de bloques, o blockchain en inglés, de tener una forma de saber si mi voto se anotó como yo lo expresé y no se modificó. Entonces, en base a esto, ya uno puede votar, ya no en secreto, porque el voto secreto pues era para que el político no pudiera tomar acciones contra quien votó en contra de él. Aquí ya no se va a votar. En este caso que yo propongo, no es el caso de votar por una persona, sino votar por una propuesta, por una solución. Entonces, este voto ya podría ser abierto. ¿Por qué? Porque somos todos los que votaríamos y nadie podría ejercer coacción contra todos. Se ejerce coacción cuando un político concentra el poder de un pueblo. Entonces, económicamente, fácilmente, es siempre
cooptable esa persona. Entonces, es fundamental que nosotros participemos. Mucha gente dice que el vulgo es tonto, que no sabe lo que quiere. Posiblemente tengan razón, pero los políticos sí saben lo que quieren y lo que ellos quieren no es lo que a nosotros nos conviene. En una democracia abierta, participativa, podría haber errores, estoy consciente, aunque esos errores se pueden disipar porque cuando hay una democracia participativa existe lo que se llama la asamblea. En una sociedad anónima tenemos asambleas y en esa asamblea se determina lo que va a ser el CEO, el director. En este caso de la política no hay quien controle. Entonces, por eso es importante que las decisiones las demos en una asamblea con el diálogo, con la dialéctica, con el razonamiento crítico y con la autoinformación de la masa, porque cuando tenemos acceso a asambleas, yo en este caso yo propondría hacer asambleas municipales, asambleas estatales, hasta asambleas federales en línea, donde todos puedan participar. Y hay un elemento nuevo que se puede adicionar a esto que se llama, dentro de la democracia electrónica, se llama democracia líquida. En la democracia líquida, cuando una persona siente que no está capacitada para opinar de un tema, esa persona puede delegar, en ese caso, en ese tema específico, puede delegar su voto a una persona que él considere especialista. Entonces, en este marco, nosotros tendríamos la responsabilidad en nuestras manos, no endosaríamos nuestra responsabilidad irresponsablemente. Yo considero que endosar, dar patente de corso a alguien de que haga con mi destino, con mi futuro, con el futuro de mis hijos, que haga lo que él considera mejor, yo creo que es una total irresponsabilidad. No es una responsabilidad votar, sino una irresponsabilidad. Es ser cómplices del problema. Por lo cual yo invito a todos ustedes a reflexionar acerca de la gran mentira que nos han sembrado, que está implícita en la etimología de las palabras, meditar y razonar que votar por tener un tutor cuando somos mayores de edad es absurdo. No necesitamos tutor, no necesitamos albacea. Nosotros les exigimos a los políticos cosas imposibles de cumplir. Nosotros, cuando hemos votado por alguien, creemos que esa persona es Dios, esa persona es capaz de resolverlo todo, de saberlo todo, de tener la inteligencia más grande para nunca equivocarse, pero además tener un blindaje nivel Dios para que ninguna amenaza lo pueda hacer cambiar de opinión. Por esa razón, estoy convencido de que la democracia tiene que ser democrática, tiene que ser real, no tiene que ser un mito, una palabra hueca, sino que participemos todos y con el tiempo, al hacernos responsables de lo que nos compete, tendremos que aprender de todos los temas y aprender a tomar las riendas de nuestro destino y del destino de nuestros hijos. Un asunto que yo veo aquí es, por ejemplo, cada sexenio dicen que cada presidente se llevó tantos miles de millones de dólares y esas cantidades nunca aparecen. Y el sistema financiero nunca habla de eso, por lo cual yo considero que el sistema financiero promueve
Estoy seguro que el sistema financiero fue el que creó este sistema. Pregúntense ustedes una pregunta más obligada, una pregunta muy obligada. ¿Quién en su momento tuvo el poder de instaurar un sistema absolutamente vulnerable, absolutamente fácil y económicamente corruptible, que favorece precisamente a un grupo? Yo digo, quien instauró esta falsa democracia con diferentes matices en todo el mundo, que son los que se han beneficiado de ella eternamente, porque son los que en aquel momento tenían el poder fáctico, tenían el poder de podernos meter por medio de manipulación mediática una idea que es absurda, la idea que, como les comento, de la democracia representativa. Es absurda porque es imposible. Desde Jacobo Rousseau dijo que la representatividad era imposible y lo hemos visto siempre. Entonces yo los invito a pensar, ¿quién instauró un sistema tan vulnerable, tan fácilmente corruptible en todo el mundo? Para mí, los que se benefician desde entonces hasta ahora. ¿Y cómo lo hicieron? Con manipulación mediática, así como Hitler convenció a su gente que eran superiores, los convenció de ir a la guerra, y siendo Alemania el país más inteligente, más informado, más crítico en el razonamiento, cayeron en ese juego mediático de la propaganda, juego mediático en el que nosotros hemos caído el 99.99% al creer que yo ir a la urna y amenazar al político, nos vemos en las urnas. Yo creo que es una cuestión infantil. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es delegar el problema a un sexenio o un trienio más y que esto nunca termine. Por tal razón, yo creo que no debemos de esperar a que lleguen las votaciones para nosotros ejercer nuestra voluntad, sino exigir un derecho que está en la Constitución, que es el artículo 39, que dice: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio del pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable, con mayúsculas, derecho a modificar o alterar su forma de gobierno. Esta ley se hizo en 1957, se refrendó en 1919 y se viola desde don Benito Juárez a la fecha y contando. Entonces, para que el espíritu de la Constitución sea válido, que yo considero el artículo 39 como el pilar, la columna vertebral de la Constitución, y si ese pilar central, esa columna vertebral de la Constitución se viola impunemente, impúdicamente, cada vez más gravemente, pues entonces nosotros estamos generando el problema. Teniendo en cuenta la etimología de la democracia que representa el poder del pueblo de elegir, ¿usted cree que... No, el poder del pueblo no es elegir un candidato. El poder del pueblo es elegir sus leyes y su destino. Elegir personas no es democracia, es una forma semidemocrática de elegir al siguiente tirano, porque todos se convierten en tiranos. Todos, desde el presidente municipal, sabemos que son capaces de eliminar a sus contrincantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Complementando lo que iba a decir anteriormente, ¿usted cree que México tiene entonces el gobierno que se merece? No creo que nos merezcamos esto. Muchos han dicho eso y eso sirve como para desviar la atención. ¿Ah? Desviamos la atención
y nos culpamos a nosotros, pero no comprendemos que estamos prácticamente hipnotizados. Quien vota está hipnotizado. ¿Por qué? Porque cree, después de ver tanto y tanto, tan repetidas veces, estadísticamente nunca ha habido un representante que nos represente. Entonces seguir votando es porque el ser humano tiene el gran defecto de poder ser manipulado mediáticamente. Si a uno le dicen todos los medios que votar es una responsabilidad patriota, pues uno compra la idea, y tan ha comprado la idea que lo seguimos haciendo. Me tocó conocer a mí en las redes a un español muy brillante, Antonio García Trevijano, apúntenlo. Este camarada ya murió, pero desde joven fue muy antagonista, muy inteligente, tenía muchas estrategias muy acertadas, y él resume lo que yo les estoy contando en una frase. Él dice: quien vota es un ladrón, o en el mejor de los casos es un pobre idiota, porque vota la corrupción. Y eso, como yo les digo, es no nomás privativo de México, eso existe en todo el mundo. Pues está el tema muy interesante, y como pues todos desde que empezamos a votar tenemos conocimiento de todos los procesos, pero yo he observado que aquí en Sinaloa, yo creo que en todo el país, cada vez hay grupos que primero lo hacían soterradamente, pero hoy ya es abiertamente a imponer a la persona que va a actuar cuando ya está en el poder de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, yo soy de un municipio muy pequeño, pero ahí se dio el caso de que sacaron cuentas y dijeron con qué casillas lograban tener el triunfo del presidente municipal. Pusieron una gente armada en cada casilla de las grandes y bótale por aquí, a fuerza. Primero ponían los candidatos, los apoyaban con dinero para la campaña, pero ahora descaradamente con gente armada en las casillas. Entonces ya a nivel de estado pasó algo parecido. Entonces hay grupos de poder, primero eran grupos oligárquicos que con dinero ponían su candidato en las sombras, pero hoy cada vez está más declarado, donde grupos delincuenciales ponen el candidato que les va a servir para que no haya problemas en el tráfico, les va a dar puestos en el gobierno, la tesorería, obras públicas, se van a hacer de la vista gorda en el cobro de piso a las mineras. Es un tema complicado. Yo lo digo en los municipios chicos, ahora Culiacán, Mochis, Mazatlán, donde hay millones del presupuesto, el poner al que ellos quieren, les dan, pues dicen que hasta los distritos de riego, las juntas de agua, todo donde haya dinero, pasa a ser control del grupo que los impuso. Porque pues nosotros votamos, pero nosotros no los ponemos. Los pone el que pone el candidato, nosotros nomás votamos. Pero ellos ponen los gobernantes, y no sé hasta qué nivel, si llega hasta la presidencia de la República. Llega a la presidencia y llega más allá. O sea que esto no... La corrupción no es solamente a nivel país. La corrupción porque nos tienen medida la cantidad. Ven que aguantamos y nos echan más carga, seguimos aguantando y nos echan otro costal, seguimos aguantando, seguimos votando y seguimos cada vez peor. Cada vez la violencia es más cínica, más desvergonzada, el robo también. Por ejemplo, yo les comentaba, todos los presidentes cuando salen se dice que llevaron muchísimos millones de dólares del pueblo, se los llevaron. Ese dinero nunca regresa. Yo creo, estoy convencido, no más creo,
que gran parte de ese dinero se va de México para los que controlan desde arriba, desde las sombras, internacionalmente el poder. Porque de otra forma no les permitirían haber llegado ahí. Porque tienen la fuerza para no permitir que alguien llegue ahí, porque tienen todo el dinero del mundo. Tienen la forma de hacer lo que les dé la gana. Hablando de todos esos millones, algo de lo que nadie habla tampoco es de que México y cualquier otro país, pero principal México, siendo uno de los países más ricos del mundo, ¿por qué la gente es pobre? ¿Por qué las mayorías son pobres y el país es rico? Y el dinero se lo llevan extranjeros. Entonces, es tan importante la democracia que estoy seguro que si nosotros votamos las leyes, nosotros votamos las obras, el político más corrupto no va a poder robar ni va a poder cometer tropelías. Entonces, tomando esto desde el enfoque de proteger a los políticos para que no se sientan ofendidos, yo propongo que a los políticos les digamos que queremos salvarlos de ese gran inminente riesgo al que se exponen cuando ellos toman decisiones que a ellos no les corresponde tomar, sino que nos corresponde tomar a nosotros. Si nosotros relevamos a los políticos de esa irresponsable, otorgada responsabilidad, los políticos van a vivir tranquilos, se van a ganar el dinero prácticamente sin trabajar, porque nosotros les vamos a decir qué es lo que van a hacer, ellos nomás lo van a refrendar. Algo que me tocó ver, yo estuve yendo en los 4 meses previos a la pandemia, porque fue un plan. Estuve yendo todos los días al Congreso y hablé con los 40 diputados. Ahí me enteré que todos los diputados estaban controlados por una sola persona, de todos los partidos, de todos los colores, por amenazas o por dinero. Entonces, la que es la casa del pueblo es la casa enemiga del pueblo. Y hace muchos años la cercaron. Ahora, desde hace tiempo, piden una credencial de elector. ¿Qué vas a hacer? Yo entraba y yo no estaba mi credencial de elector. Yo le decía, aquí es mi casa, con permiso, y al rato nos vemos. Entonces, si nosotros tenemos esta democracia, que yo considero que es solamente posible cuando uno vota las obras, cuando el ciudadano vota también las leyes, yo creo que le vamos a quitar un problema a los políticos, se van a ganar dinero sin sudar, pero además no van a poder cometer errores, no van a recibir ofensas en la calle, y todos vamos a ser soberanos, prósperos y millonarios, todos los mexicanos, porque es muchísimo dinero que se roban, y son muchísimas las oportunidades que debiésemos tener, pero se va y se va y se va ese dinero y se sigue yendo trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, a nivel municipal, estatal, federal, porque todo es un todo es lo mismo. Guillermo, la verdad, lamento mucho que esta plática, que es fuerte y es importante, no tenga la audiencia de muchos participantes políticos. Pues me sorprende a mí las premisas de las que hablaste, ¿no? Primero, los partidos, sean como sean, del color que sean, no son revolucionarios ni son institucionales, son una pandilla de secuaces que tratan por todos los medios de conseguir el poder, ya sea de una manera maquiavélica o sea de una manera derecha. Ellos persiguen el poder, ese es el objetivo principal, ninguno otro más. Bien, si todos
todos los partidos, vamos a suponer que eso es una premisa. La otra cuestión que me sorprende es que la democracia es el poder del pueblo, pero no existe la democracia representativa. Esa es una afirmación que nos hiciste. Aparte es lo que corona esa afirmación, es que todos los que de alguna manera emitimos un voto somos ignorantes y algo más. Supongamos, ¿por qué me sorprende eso? Vamos a decir que queremos ahorita realizar un movimiento para plasmar la historia de esta colonia, ¿no? Entonces nos juntamos todos los que estamos aquí presentes y decidimos votar por aquella persona que tiene, que a juicio de nosotros tiene mayor conocimiento, mayor habilidad para escribir y expresar las cosas del sentir de la pequeña población que estamos aquí. No sé si me expliqué. Entonces, emitimos el voto. Yo elijo a fulano de tal. El Señor elige a otra persona. Y los que estamos votando, ¿acaso somos ignorantes? ¿Acaso no vemos las cualidades o las habilidades de la persona para que decir democráticamente esta persona nos representa? ¿Sí? Esta persona va a decir quién organiza la investigación básica para tomar los datos necesarios y formar la estructura de este libro, de esta historia. ¿Sí? Entonces, como que algo choca, hablando de este pequeño, digamos, ejemplo, lo trasladamos a un municipio, a un país. Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde queda la puerta? ¿Dónde está la esperanza? O sea, eso no me queda claro. Tomando estas dos premisas, ¿cuál sería la conclusión que verdaderamente nos debe interesar y debe importarnos para luchar por ella? Muchas gracias. La solución, creo yo, es democracia real. Y creo yo también que para que la democracia sea real, pues tenemos que participar. Y en siglos no se ha podido participar porque no se ha tenido la herramienta suficiente y necesaria para poderlo hacer. Ya tenemos la internet que nos puede comunicar y la cual nos permite hacer asambleas municipales, estatales, federales a nivel en línea. Entonces, si nosotros no participamos, cedemos ese espacio, ese poder de decisión, esa patente de corso, se le entregamos a un tercero, y ese tercero pues fácilmente le hace manita de coche, y ese tercero en el 100% de los casos, en el 100% de los periodos electorales, tú eres el bravo. Entonces, si las estadísticas nos enseñan que no es ese el camino, no es elegir a una persona, porque vamos a suponer, tú eres bien intencionado, yo voto por ti, todos votamos por ti y tú ganas, que está difícil ganar también cuando tú compites contra tiburones, contra corruptos que compran el voto. Entonces, quien diga que es un partido nuevo, que es un independiente y que es una esperanza, yo digo, la democracia basada en las esperanzas es la democracia de los tontos, porque eso no es democracia. Creer promesas que nunca se cumplen, que son imposibles de cumplir. Entonces, para que alguien nos pueda representar, nos tiene que escuchar. Nuestros representantes no nos escuchan ni nos quieren escuchar. Yo cuando hablo con un político de esto, frente a frente, me da la razón.
pero se da la espalda y sigue haciendo lo mismo. Entonces, votar por un partido nuevo como ese que están queriendo hacer Rosita, que está plagado de gente corrupta, ya lo sabemos, no es una solución. Votar por un independiente no es una solución. Si nosotros votamos por ti, por ejemplo, que eres honesto, vas a ser bonito coche, y si te pones necio te va a pasar lo que a Carlos Manso y lo que le ha pasado a muchos. Entonces, por esa razón, el poder no debe de ser concentrado. Maquillo decía, no hay que buscar otro amo, hay que dejar de ser el perro. Y ni sus hijos lo entendieron. Siguen buscando, yo le digo al Junior que sigue buscando amo, pero con la correa en la mano, como diciendo, amárrame, papá. Entonces, no salimos de donde mismo. Mucha gente dice que es muy bravo, que sabe mucho, pero votar por un independiente, en el mejor de los casos un independiente, es continuar el sistema de votaciones, de otorgar el poder a un tercero, que ese tercero siempre se va a torcer, siempre, porque somos humanos, porque no somos Dios, no somos Superman. Entonces, votamos por alguien y le exigimos capacidades divinas, capacidades que nadie tiene. Entonces, somos necios, somos torzudos. Guillermo, ya me acuerdo que allá en la escuela de veterinaria asistías una temporada, y me voy acordando. Bueno, te felicito por este tema que rompe y abre discusiones fuertes. Yo quiero hacer 3 comentarios. Mira, uno, nos han dicho, no lo hemos podido corroborar, que en el Oriente, en la China, la corrupción se sanciona con la muerte. Al que lo descubren, pelas. Y vemos cómo va avanzando ese país. Bueno, ese es un comentario, luego me opinas. Otro, en la época, vamos a decir, ahorita en México se propuso una ley para que las comunidades indígenas tuvieran más autodeterminación, autogobernanza, defendieran su cultura. Eso se basa un poco en lo que en Bolivia, con el presidente Evo Morales, a las comunidades de la sierra indígenas hicieron una ley en ese sentido. Entonces le respetaban sus decisiones, sí había apoyo económico, un desarrollo personal, y funcionó, pero no le convenía al gran capital, a los grandes acumuladoras, que hubiera tantas decisiones por ahí. Y ahorita en México hay un proceso de que el poder se pase también a las pequeñas comunidades. Bueno, ese es un comentario. Ahora, vengo otro comentario, porque, como dicen, está el problema por todos lados. En la SEP, cuando se tomó la decisión de que los dineros que se van a otorgar para el mejoramiento de cada escuela, sea de 500, 250 alumnos, tiene por fuerza que haber un comité de padres legalizado y democráticamente, para que cuando llegue ese dinero, ellos deciden la obra, deciden el albañil, deciden esas cosas. En la zona en la que yo ando, pues no faltan los conflictos, de que un pesadillo, la esposa que ni vive ahí, se quiere agandallar, y ahí empiezan las pugnas y van avanzando, no es así automático. Son caminos que se están iniciando, y pues pensamos que debemos de buscarle por ahí. Esos son los 3 comentarios, nada más aprovechando el micrófono, a ver si no abuso. A mí personalmente me tocó promover muchas cosas con Rubén Rocha como una alternativa para cambiar en la cuestión pecuaria, es en donde es mi área. Armamos proyectos, escribimos, y entré a proyectos de desarrollo, y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sin embargo, todo el dinero va para los campesinos,
fue dificilísimo. Las organizaciones políticas se le pararon y si no bueno, que el dinero ya no se distribuye abajo, porque hubo una estructura diferente. Total, no pudimos. El proyecto de andar repartiendo sorgo y de semillas perennes era un proyecto para que el mismo campesino se quedara, ya no pidiera, creciera, y no pudimos pasar de otra vez los proveedores y a quién se le va a comprar, pues ya estaban amarrados o sea que era muy difícil cambiar y no había el potencial para resolverlo en campo. Total, ahí se quedó como si no hubiera pasado nada con el mismo problema. Bueno, sí te entiendo que no pudo hacer cambios y los que le entramos, pues vimos que no había el apoyo y pues se quedó ahí en lo mismo. Bueno, entonces te repito, ¿qué piensas con lo de China, con las comunidades campesinas que han hecho sus cambios y con lo de las escuelas en donde ellos están tomando sus decisiones? Bueno, creo que los tres casos que mencionas se resuelven de la misma forma, con democracia. Si nosotros queremos un país como China, no podemos esperar que los políticos lo hagan. Nunca lo van a hacer porque se sale de su presupuesto. Ellos quieren dinero facilón, ¿verdad? Y están amafiados. Entonces no, por ahí no se puede. En el caso de Bolivia, sí se quiso hacer algo, pero no había democracia y no existe democracia. Y porque no existe democracia, existe oligocracia, y la oligocracia no permitió hacer esos cambios. Entonces todo cae a donde mismo. La corrupción, cuando no existe democracia, es institucional. El Estado se pudre desde cada una de las oficinas de gobierno, todas. Los policías te muerden, hay cobro de cuotas, los problemas persisten, pero siguen creciendo. Entonces, toda la corrupción viene del mismo origen, que no hay participación, que el poder se concentra. Ahí está la trampa. Mientras concentres el poder se va a corromper, porque va a llegar alguien más fuerte, y si ese es si lo concentra, es honesto, le van a hacer manita de coche. A todos le hicieron manita de coche. Al gobernador que anda ahorita por allá debajo de una piedra, le hicieron manita de coche. Él nunca esperó que podría hacer lo que hizo. Yo te puedo asegurar, y yo creo que todos estarán de acuerdo, que él nunca soñó que iba a ser obligado a hacer lo que hizo. Porque firmó su sentencia de muerte. ¿Ya? Entonces, por esa razón, debemos enfocar esto desde la cancha de ellos, como yo le dije un día a un candidato a gobernador. Te la pongo en tu cancha. Tú debes de soltar el poder, debes de hacerte a un lado y promover que las decisiones las tome el pueblo, y a ti nadie te va a amenazar. ¿Verdad? Es la única razón. Y de esa forma nos quitamos de andar peleando, de andar diciendo somos corruptos, hijos de tal por cual, como muchos lo hacen. Porque yo he visto que esos que hablan mucho y critican mucho a los políticos buscan entrar al juego y no critican el sistema, porque si critican el sistema, entonces ellos ya no van a poder tener poder. Entonces la mayoría, el 100% de los activistas que están visibles ahorita buscan poder, y les vale madre insistir en el mismo sistema corruptor, porque ellos quieren una cuota de poder. Por un pinche viento podercito están empinando al país en el mismo ciclo perverso, en el mismo núcleo de corromper y corromper y corromper. Yo creo que la democracia es un ideal.
En México hemos hecho un gran esfuerzo. Históricamente, en 1872, a la muerte de don Benito Juárez, se eligieron aquí en Sinaloa un gobierno. Los candidatos eran don Eustaquio Buelna y por parte de los porfiristas, por parte de los nayaritas tenía otro personaje. Esa elección se hizo sin padrón electoral. Esa elección se hizo nada más diciendo en tales lugares vamos a ir a votar. Y la gente llegó y se inscribió. Don Eustaquio ganó 2-1 fácilmente contra el candidato opositor. Tuvimos otra elección. Al inicio de la revolución, José Rentería compitió contra los maderistas. José Rentería se la llevó de lejos, de calle, igualmente. Y hemos tenido gobernantes honestos. A Macario Gargiola en Llangostura es la mejor representación de un hombre que llegó al gobierno y al terminar fueron a cobrarle un vale de 3,000 pesos y entregó entonces la factura del carro. O sea, el sistema ha funcionado. Lo que no ha funcionado es el hombre. Hay una parte de un amigo que no lo había entendido, el Negro Campos, que nos dice, lo que falta es la parte ética del hombre. Es lo que falla. Y mientras no formemos a ese hombre, a esa generación, a esa sociedad, entonces vamos a estar fallando. Yo creo que la democracia tenemos que seguir apostando en ella. En México, después del 68, logramos un Instituto Federal Electoral donde éramos nosotros los ciudadanos quienes validábamos las elecciones. Se ha pervertido y lo peor es que se ha envilecido totalmente. Yo creo que la democracia sigue siendo la gran aspiración. Todos debemos de participar. Pero, y aquí está el pero, mientras no tengamos a las personas, a los individuos conscientes que van a votar como debe de ser, mientras no tengamos al sujeto consciente de lo que es su participación, mientras no formemos una sociedad en ese sentido, vamos a estar fallando. Pero no es el sistema el que falla, es el hombre el que está fallando. Es la parte dijéramos que no está formada, ¿sí? ¿Por quién deberíamos de votar? Deberíamos de votar en este momento. Dame un ejemplo. En este momento, ¿sí? En este momento tendríamos que decir aquí en Sinaloa, ¿sí? Que las elecciones deben de ser suspendidas. Nosotros no podemos ir a un sistema de votación mientras no tengamos a los ciudadanos preparados para elegir el voto. Estamos fallando en ese sentido. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Estamos fallando, pero estamos fallando y vamos a seguir fallando mientras el sistema educativo no vuelva a formar ciudadanos. Este país y este estado tenemos que empezar a construirlo nuevamente desde abajo. Ahorita no tenemos ninguna posibilidad de que, porque votemos bien. Por una razón, porque van a imponer candidatos. Los partidos van a imponer candidatos, los que sean. Y los que sean son candidatos comprometidos con el partido, no están comprometidos con la ciudadanía. Yo creo otra cosa. Yo no creo que el problema sea que no hemos encontrado un candidato idóneo, por lo mismo que les comentaba hace rato. Nosotros le exigimos al electo que sea Dios, que tenga capacidades divinas, que esté blindado, que ni una bazooka ni un misil le pueda hacer daño. Entonces, ese problema nace de la concentración del poder, que es oligocracia, nada tiene que ver con democracia. Mientras el poder se siga concentrando, el más honesto se va a seguir corrompiendo, como lo hemos visto. Además, la democracia, la soberanía
de acuerdo a la ley, reside en el pueblo, no en un tutor. No debemos de buscar ya tutores, debemos de buscar administradores de la voluntad popular, y la voluntad popular tiene que ser expresada por un mecanismo específico, infalible, donde todos podamos participar, donde todos podamos decir si quiero esta ley o no quiero esta ley. Que ellos propongan y nosotros votamos. Así de fácil. Sí, gracias. Buen día. Vine a aprender, vine a comprender, porque sí me declaro un poquito analfabeta en esto de democracia, honestamente. Yo lo veo desde el punto de vista psicológico, y cuando dice ahí directa y horizontal, quiero entender que la democracia debe ser de igual a igual. Y entonces ahorita usted ha mencionado en repetidas ocasiones que debemos de dejar de ver a los gobernantes como dioses, como mesías, que van a llegar y van a resolver mágicamente todos los problemas. Y aquí en la parte psicológica, en donde yo estudio, yo soy psicóloga, estudiamos la psicología de las masas, y entonces entendemos que la masa es irracional y pierde su capacidad. El pueblo mexicano, en la sociedad mexicana, el sistema en el que vivimos, por donde quiera que yo platico y comento, escucho casi a toda la población ver a los gobernantes como hacia arriba, y como el que me va a salvar, como el que tiene la responsabilidad, como que tiene la varita mágica, como ese Mesías que va a llegar. El inconsciente, está en el inconsciente colectivo hasta el día de hoy esa situación. Entonces, ¿cómo de generación de generación podemos observar todavía cómo hasta el día de hoy no pensamos en lo individual? Están manipulados por las redes sociales que están ahí metidos, y yo en mi consulta yo lo que veo es cada vez más jóvenes ensimismados. Entonces, ¿cómo? Es algo desalentador. Tienes mucha razón en decir que las masas son ignorantes, pero son ignorantes deliberadamente, sistemáticamente ignorantes. ¿Por qué? Por los medios, todos los medios de comunicación, absolutamente todos, y todos los analistas políticos, absolutamente todos están comprados. Ninguno cuestiona el origen de la corrupción, que es la concentración del poder. Ahí está el origen de la concentración del poder. Nadie habla tampoco de la principal virtud de la democracia, que es la inteligencia colectiva, que no la hemos cultivado, que no la conocemos, no la hemos palpado, no la hemos ejercido. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos varios en este momento, surgen ideas y todos aprendemos de todos, y es lo que tenemos que hacer para acabar con la corrupción, con asambleas. Esta es una pequeña asamblea, petit comité. Buenos días, maestro. Yo quiero primero comentarle que alcanzo a distinguir que parte de lo que usted comete es de la concentración de poder. No sé si se refiere, además de ese poder fáctico del que comenta, que está inclusive por encima de los países, al poder ejecutivo. Yo, hasta donde conozco de este tema, solamente ubico a un país en específico que se rija a través de una, vamos a llamar, desconcentración o una descentralización del poder, que es Suiza. Suiza trabaja a través de un sistema de república directorial, lo que se llama, donde hay un colegiado de 7 miembros, si no mal recuerdo. He tenido la oportunidad de estar en ese país por varias ocasiones y pues luego se nota, ¿no?
el estilo de vida, no nada más ese índice de desarrollo humano. Pero mi pregunta, más allá de hacer esta reflexión de cómo se maneja Suiza y la forma en que llevan a cabo hoy, es esa democracia directa, que en lo personal, la primera vez que estuve allá me llamó mucho la atención ver unas varas en las laderas de los Alpes y de esas partes, donde dije, pues ¿para qué son esas varas? Porque las veía en un lugar, luego en otro, y resulta que eran para que los propios vecinos decidieran si se aprobaba o no una construcción, porque les podía tapar el paisaje. Entonces hasta ese nivel llegaba la democracia, porque es un sistema democrático hasta para eso. Pero lo que yo le quiero preguntar es que, ¿qué considera usted que puedan ser las bases para lograr, o el puente para lograr llegar a algo parecido, no similar, pero a lo mejor, perdón, no igual, pero sí similar o parecido, de ese tipo de gobierno que tienen esos países con ese tipo de índices de desarrollo humano? Hay dos cosas aquí interesantes. Suiza, fíjate muy bien, es el país donde se concentra el dinero y donde se concentran los poderes del mundo. Entonces, ellos no tienen por qué tener corrupción si ellos son la corrupción. Entonces, para ellos es muy fácil, porque ellos tienen todo el dinero del mundo. Entonces, no resuelve ese ejemplo lo que estamos planteando. La única forma de que el poder no se concentre es desconcentrarlo. ¿Y cómo se desconcentra? Se dispersa. Yo estudié una materia cuando yo fui agente de seguros que se llamaba administración de riesgos. En esa administración de riesgos te dicen que concentrar el poder es buscar perder. Cuando concentras el poder, se pone en el ejemplo de una fábrica de dinamita. No ponen toda la dinamita en un solo búnker, lo dividen en 100 búnkers. ¿Por qué? Porque de otra forma concentras 100 veces más riesgo en un lugar y la pérdida esperada es 100 veces más grande. Entonces es lo que estamos haciendo, como el refrán mexicano: ponemos todos los huevos en una sola canasta, y si esa canasta se golpea, como siempre pasa, pues los huevos siempre se rompen, como siempre pasa. Muy buenos días. Te voy a decir tocayo porque yo me llamo Guillermo también. La democracia, decía Sócrates, es dirigida. En este caso, hubo otro hombre en la Edad Media, 1400 y tantos, Maquiavelo, que decía: la democracia adquirir el poder y no dejarlo. Perdón, no lo oí, ¿cómo dijo? Decía Maquiavelo que la democracia es adquirir el poder y no dejarlo. Ahora, más del 90% de las personas creen que practicar la democracia es solamente acudir a las urnas a votar y se acabó. Las situaciones que se dan posteriores a las discusiones, los pleitos, etcétera, no les interesa. Ellos ya votaron y creen que eso termina. La democracia se practica todos los días. Todos los días se debe de practicar, interesados en resolver los problemas que existen a su alrededor. En las colonias, la falta de agua, el drenaje, la energía eléctrica, tener asegurado su patrimonio, que es la tierra, y una serie de cosas. Entonces, eso es precisamente, no sabemos el pueblo de México lo que es una verdadera democracia. Cuando lo sepamos, podrá transformarse todo. Mientras, va a seguir igual. Y tiene mucha razón. Esto no es democracia y nadie lo sabe porque los medios se encargan de que nadie lo sepa. A ver. Buenos días. Su charla me recuerda a un documento del siglo XVIII y XIX.
el de Tocqueville, que se llama Democracia en América, donde él se dedicó precisamente a este tema y estudió cómo la sociedad en Estados Unidos ejercía la democracia, pero voy a retomar la palabra que usted tiene ahí, la democracia horizontal, donde el mismo pueblo le decía a los gobernantes lo que tenían que hacer. Creo que tiene que ver también con cultura, porque los estadounidenses creen que América es para los americanos. Entonces se sentían con el derecho de que el que los representaba tenía que hacerlo muy bien, por un lado. Y tengo una pregunta para usted. Si lo que estamos viviendo aquí no es democracia, ¿tendrá usted algún concepto con el cual nos pueda opinar qué es lo que estamos viviendo, por un lado? Y la otra, perdón. Oligocracia. Oligocracia. Ok. La otra es Plutocracia. La idea es esta, mire. Nos está hablando de una democracia horizontal, donde el pueblo le decimos al gobernante qué hacer. ¿Tendrá usted un ejemplo real? Porque a lo mejor en nuestra cosmovisión no lo tenemos. ¿Cómo nosotros en algún punto específico, como sociedad, podemos organizarnos para decirle a mi senador o a mi diputado, quien sea, lo que tiene que hacer? ¿Tendrá algún ejemplo práctico que nos pudiera dar? Un ejemplo práctico es lo que yo viví. Les comentaba que yo estuve yendo al Congreso los 4 meses anteriores a la pandemia, todos los días, de 8 a 3, y me tocó hablar varias veces con los diputados, con los 40 diputados, los 40 de Alibaba. Y cuando yo hablaba personalmente con ellos, de frente a frente, yo les explicaba de lo que les estamos platicando aquí, y ellos me daban la razón, y yo les pedía que teníamos que hacer una iniciativa de ley en la cual se reglamentara la aplicación correcta y en todo su alcance del artículo 39, porque tenemos el artículo 39, pero no tenemos un reglamento, no tiene las formas, no tiene dientes. Entonces por eso el artículo 39, que es tan bonito, se viola siempre impunemente. Entonces yo les comentaba a ellos que ellos no nos representan. Uno va al Congreso y ve un circo, todos peleándose por la paca de pastura como el burro, pero todos para llevarla a su molino. Yo les decía, ustedes están violando la ley en flagrancia, porque además del 39 constitucional, ellos se rigen por el 19 de la ley general, del Congreso de Sinaloa. En el artículo 39 esta ley dice en la fracción 2 romano que tienen ellos que respetar todas las leyes. En el 8 romano dicen que ellos tienen que representar los intereses de los ciudadanos. Entonces nuestros diputados violan flagrantemente la ley. Quiere decir de que técnicamente pudiéramos ir nosotros al Congreso con la ayuda de la fuerza pública y meterlos a la cárcel. Entonces yo hablaba con esto de ellos con esto. Entonces, yo les propuse a los 40 de Alibaba hacer una iniciativa de ley en la cual íbamos a reglamentar este artículo 39. Al principio se jaloneaban, pero finalmente no tenían argumentos, porque yo les decía, tú no eres Dios, tú no eres sabio, tú no eres adivino, ¿cómo me puedes representar si ni siquiera en el Face me tienes? Les decía yo. Entonces no hay comunicación con ellos y por lo tanto ellos se corrompen. Entonces la solución es modificar la ley. La democracia como concepto, como forma de vida, como sistema de gobierno, pues ha sido un término que ha
que ha rebasado o que ha transitado por muchísimas generaciones, no solo en este país, sino en el mundo, ¿sí? Y yo estaría coincidiendo con que democracia como forma de gobierno, como forma de vida, pues sería un gran ideal al que deberíamos de seguir aspirando. Cuando veo la pantalla que tú presentas, de inmediato yo me traslado al Partenón en Grecia. Y bueno, los griegos, para muchos, fueron los padres de ese sistema de gobierno, la democracia, y la definía como el gobierno del pueblo para el pueblo. Pero a la hora que revisamos el ejercicio de ese proceso democrático en Grecia, pues era una insaculación. No era la votación de todos los atenienses, no era la votación de todos los griegos. Era un sistema ahí que utilizaba una máquina, utilizaba un equipo, a manera de la tómbola que se usa hoy, y de esa manera eran elegidos los gobernantes, los magistrados, los senadores y el poder público en Grecia. Cuando nosotros en México adoptamos este sistema de democracia, tú lo has dicho muy bien, Guillermo, y lo has expresado maravillosamente en los principios constitucionales, y para nosotros seguirá siendo el gran ideal político y de forma de vida. Vivir en una verdadera democracia en donde el gobierno sea el pueblo gobernando, y no esa democracia impuesta por el imperio, en donde llega, guerrea, golpes de Estado, en aras de imponer una supuesta democracia. No es esa la democracia a la que nosotros tendríamos que estar aspirando. Pero te ponían algunos ejemplos reales de un posible proceso democrático en México. Yo quiero comentarles 2 o 3 de ellos. El primero en Oaxaca. En Oaxaca la mitad de los ayuntamientos en Oaxaca siguen siendo nombrados por sus propias tradiciones. Es el pueblo que se reúne en la plaza y el pueblo es el que decide quién va a gobernarlos en el siguiente periodo administrativo. Más de la mitad de los ayuntamientos de Oaxaca operan así, bajo sus tradiciones y costumbres. A mí me tocó estar en Ocosingo hace 8 años, 10 años, y estaba el Palacio Municipal tomado por la población. Me quedé con ellos, platiqué con ellos, a ver si había algún grupo político interesado en una cosa diferente, y no era la gente ahí revuelta, quienes habían decidido tomar el Palacio Municipal y estaban en proceso de destitución de su propio presidente. Un presidente nombrado por ellos en un proceso de usos y costumbres. Después me tocó estar en Michoacán. En Michoacán hay 2 ejemplos muy interesantes que vale la pena recordarlos. El primero de ellos, al que yo haría mención, es a Cheirán. Ese pueblo que por las armas y mediante un proceso violento asume el control de la población y nombra a su propio gobierno. ¿A qué se enfrentó la población de Cheirán en ese instante? Se enfrentó al rompimiento de todo el sistema político nacional, estatal y de su propio municipio. Pero también se enfrentó a los procesos constitucionales para elegir a sus propios gobernantes. Y ahí se armó una rebatinga, que sí, que no, que la Constitución, que yo dije, que el pueblo por el pueblo, que la democracia, y eso ahí va. Pero un otro ejemplo ahí en Sinsunzan, en Michoacán. Me acuerdo, llegué a la plazuela a la semana de haberse concluido un proceso electoral, y resulta que en la plazuela había 14 casillas, 14 mesas de votación.
y las recorrí todas y vi las planillas y vi quiénes votaron, cuántos votaron y quién ganó. Resulta que allí en todas las casillas ganó el mismo partido político. El mismo partido político ganó la elección en todas las casillas instaladas. Y pues me brinqué al café que está enfrente, y pues aquí en el café me van a platicar cómo estuvo el rollo. Me fui al café y en voz alta le dije a la señora que nos lo servía, oiga, ¿qué pasó aquí? Y había una mesa a un lado de mí, y bueno, ahí sobraron opiniones, ¿no? Entonces, ¿cómo eligieron? Ellos se reunieron en la plaza, allí en la plaza comparecieron quienes se creían con derecho, con experiencia, con facultades, para poder ser presidentes municipales, ahí en Sinsunza. Allí en esa asamblea pública la gente decidió quién debería ser su próximo gobernante. Ahí lo decidieron. Pero una cosa muy interesante que hicieron, todo el mundo se puso de acuerdo, ¿no?, para que su presidente municipal elegido por ellos fuera postulado por un partido político que ellos eligieron. Y el más débil eligieron, el partido político más débil electoralmente en el pueblo. Y ese fue el que ganó. Entonces, ellos lo supieron hacer muy bien. Eligieron a quien deseaban, lo eligieron en la plaza pública, cumplieron con la reglamentación electoral, la constitución del Estado. Entramos en las familias y en las casas en un proceso de consulta familiar para tratar de que el interés familiar sea el que se sobreponga. Generalmente no sucede así. Queremos nosotros un gobierno elegido democráticamente en un proceso demócrata, necesitamos ser democráticos, necesitamos ser demócratas, necesitamos estar nosotros conscientes de que si no lo somos, no podemos estar aspirando a lo que no tenemos y a lo que no podemos nosotros realizar. Desde luego que yo concluyo en una sugerencia, en una recomendación. Vamos entrando a un proceso familiar, interno, personal, de entender a la democracia como ese gobierno del pueblo para el pueblo, pero que lo practiquemos como una forma de vida en nuestra propia vida cotidiana y en la familia. Aquí comentábamos hace un rato, con Nicolás tuvimos la fortuna de rescatar este libro. Es un libro maravilloso, se llama Los gobiernos socialistas de la Anáhuac. A ti te conviene que lo tengas, ¿a ti? Hablaste de los aztecas y esto y el otro y aquello. Aquí vas a encontrar lo que sucedía efectivamente en ese proceso al que tú te referías. Aquí está. Y con los mexicas había una democracia también a su manera y a su modo, y había gobernantes elegidos por el pueblo para el pueblo. Entonces, hagamos ese ejercicio interno, personal, familiar, si realmente tenemos algún derecho y si realmente nosotros tenemos la voluntad real de ser demócratas. Okay. Yo creo que independientemente de nuestras limitantes, de nuestras ignorancias, el derecho a tener democracia y ser demócratas, nadie nos lo puede condicionar. Imagínate, tú me dices que tenemos que educar, y mientras educamos, ¿qué propones? ¿Qué hacer? ¿Seguir por el camino corruptor? Yo creo que no. Los políticos siempre se equivocan. La masa se podrá equivocar, es el riesgo, pero una cosa es un riesgo y otra cosa es un evento anunciado que va a ocurrir.
Entonces, por esa razón, yo creo que no debemos de ver la democracia como elegir a un tutor del cual vamos a pedir capacidades divinas, como les he explicado, sino que debemos de tener un administrador de la voluntad del pueblo, y para eso se requiere que la voluntad del pueblo tenga un espacio donde ésta se cultive, donde ésta debata, donde ésta se autoinforme, porque de otra forma, si esperamos a que la gente se eduque, en manos de quién está la educación, entonces volvemos otra vez a donde mismo, nos volvemos a enciclar, volvemos a caer en el mismo bucle de escarbar el hoyo cada vez más hondo. Por eso, el derecho a la democracia es el derecho de mandar, no de elegir un tutor. No somos menores de edad, no estamos en estado de interdicción, tenemos el derecho de mandar independientemente de nuestras ignorancias. Posiblemente he pensado en alguna alternativa. Ahorita que hablaste de familia, Leison, yo he pensado, para resumir y reducir el debate, que voten los jefes de familia, los que tienen más experiencia, como antes se usaba el Consejo de Ancianos, el Senado, todo esto, que entre familia a familia, el jefe de la familia, el cabeza de la familia, es el que vote qué se va a hacer, qué leyes se van a aprobar, qué obras se van a hacer. Y esto va a ayudar a ese proceso de cultura que tú le llamas de hacernos demócratas dentro de casa, para poderlo esto hacer físicamente posible, para que el número de votantes no sea tan amplio y tan complicado de revisar. Esa es una opinión, y todas son opiniones, pero basadas en estadísticas. Las estadísticas nos dicen que todo representante se corrompe en 100% de los casos. No ha habido un gobernante de hace 80 años para acá que haya sido honesto. Todos se han torcido, a todos los ha controlado el plomo o la plata, siempre. Entonces, ese riesgo lo debemos de solventar, debemos de eliminar ese riesgo, que nadie pueda ser amenazado. Si las decisiones son colectivas, el poder fáctico no lo va a poder amenazar a todos. Así de fácil. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Ya no habiendo más preguntas, y también el tiempo que se nos ha agotado. Yo voy a hacer dos puntuaciones. Una, yo nací en 1975 y me ha costado mucho trabajo integrar a mi vocabulario de mi dialéctica dos cosas: el lenguaje feminista y el lenguaje inclusivo. La edad que tengo y la generación que soy era recriminatorio estar de acuerdo con la mujer y estar de acuerdo con la comunidad LGTB, EQ+, y todo lo que es. Por lo tanto, en el lenguaje de nosotros era normal que no se incluyera. Si veíamos que dos mujeres llegaban a una fiesta sin un hombre, decíamos llegaron solas, cuando llegaron juntas. Tuve que cambiar el lenguaje cuando nació mi hija a un lenguaje más feminista. Ya no digo llegaron solas, llegaron juntas. Ellas se acompañan, aunque no haya un macho a un lado. Me pasó lo mismo con el lenguaje LGTB, porque ahora tengo que hablar ciertas cosas con la terminación aunque la Real Academia no lo permita y la destruya, y todos esos diálogos, pero de esa forma hago visible una comunidad que también está en ese proceso de visibilidad. Ayer estaba escuchando Radio Aguas
y el locutor dice, el gobernador nos hizo el honor de venir. No ayer, sino se estaba refiriendo a eso. Y luego dijo, el gobernador tuvo la voluntad de apoyar. Nuevamente, entiendo que dentro de mi lenguaje y en el general, eso que platicaba ahorita nuestra amiga de allá y nuestro amigo de acá, sigue siendo, y lo que tú estabas diciendo, una parte de nuestra cultura es darle todo el poder al gobernante. Entonces, no nos hizo el favor de venir, no tuvo la voluntad de, somos una democracia, nada más que en el lenguaje, ese lenguaje es hipnótico. Yo invito, como Guillermo, a dejar de pensar que las personas tienen todo el poder, el gobierno tiene todo el poder, el gobernante tiene el poder. Invitemos a compartir el poder a través de esto que Guillermo nos plantea. Gracias. Y la otra era también la descentralización del poder. Yo creo que uno de los grandes ejemplos es el contraataque que acaba de hacer Irán contra la fuerza imperialista de Estados Unidos e Irán, donde ellos a través de fuerzas descentralizadas pudieron defender su poder y pudieron tener mayor respuesta a este ataque que acaban de sufrir. Bueno, entonces, gracias. Y la Comunidad Cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el Programa Cultural de la Sierra al Mar y la Enramada del Coloquio, la Novela Negra, otorgan el reconocimiento a Guillermo Prieto por haber participado en la charla Democracia Real, Directa y Horizontal. Miércoles 1 de julio, entrega José Héctor Peraza, presidente de la comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Guillermo, por abrir el diálogo, por la charla, por poner a discusión estos temas tan delicados y que nos afectan a todos. Muchísimas gracias. Y también, no sé si ya todos alcanzaron, pero por ahí pusimos nieve de maracuyá y de guanábana que hace aquí mi amigo Guillermo Prieto en su empresa. Espero que la haya probado. El que no, levante la mano, ahorita todavía hay, creo que aquí no te hemos dado, alguien más. Sí, ahorita les damos tantita, la verdad está deliciosa. Aquí tengo todavía. ¿Dónde la pueden adquirir, Guillermo? Guillermo, ¿dónde la podemos comprar? Yo todos los días de 6 a 9 trato de ir todos los días y afuera del Walmart vendo esta nieve. La estamos promoviendo. Próximamente vamos a establecer un local, pero ha tenido muchísima aceptación. Cada día vendo más de las 6 a 9 de la tarde o de la noche, tarde noche. Ah, ok, sí los he visto. Bueno, pues muchísimas gracias y tenemos anuncios parroquiales. Gracias a todos. Gracias a Marimba. Muchas gracias, señor Guillermo, de su plática. Bueno, tenemos anuncios parroquiales importantes que dar. Nos vemos el siguiente miércoles con la charla que se va a llamar Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad, Historia que Construye Comunidad, que va a ser impartida por nuestra querida amiga Victoria Tato. Miércoles 9 de la mañana, aquí en Café Marimba. Otro dato importante que les queremos compartir es que el sábado el programa radiofónico de la Sierra al Mar hasta el día de hoy está suspendido por la huelga de la UAS. Entonces no sabemos si se vaya a solucionar antes, ya les estaremos avisando. Y los queremos invitar para el próximo domingo a las 6 de la tarde a ver el partido de la selección mexicana aquí en Café Marimba. Creo que va a ser a las 5. A las 5, Jorge. A las 6. Es a las 6 de la tarde. Les voy a pasar por el grupo los tacos que estamos preparando. Tacos de costilla con cuchara, de pastor negro y de contralomo. Y toda la carta de Marimba.
y que va a estar trabajando. Ayer la pasamos muy bien, los invito a que se sumen, está muy, muy padre el ambiente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.